Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vía Sana TV. El día de hoy quiero hablar de un tema que me piden muchísimo en los comentarios con respecto al kefir. Los errores más comunes al fermentar kefir en casa, ya que he estado leyendo muchos de sus comentarios y han tenido muchas dudas y preguntas. Si alguna vez tu kefir ha salido muy ácido, con olor raro, con demasiado suero, o si simplemente sientes que no está funcionando como debería, este video es para ti. Vamos a repasar 5 errores frecuentes que pueden afectar la calidad de tu fermento y, lo más importante, te voy a explicar cómo solucionarlos paso a paso. Porque fermentar kefir no es solo una receta, es un proceso vivo y, como todo lo vivo, necesita atención, observación y cuidado. Así que empecemos. Uno de los errores más comunes es usar utensilios metálicos que no son aptos para fermentos. El kefir es ácido y si usamos coladores, cucharas o frascos con metales como aluminio o cobre, puede haber una reacción química que dañe los búlgaros o altere el sabor. Lo que debemos hacer es usar coladores de plástico, silicona o que sean de acero inoxidable de buena calidad. Evitar recipientes metálicos, y lo ideal es usar siempre frascos de vidrios con tapa suelta o tela. Otro error muy común es dejar el kefir fermentando demasiado tiempo. ¿Qué pasa si lo dejas de 48 a 72 horas o más? Lo que sucede es que se separa mucho el suero y se vuelve muy ácido. Los búlgaros se estresan. ¿Y cuál es el tiempo ideal para la fermentación? Esto depende también mucho del clima. En climas cálidos, más de 25 grados, el fermento es entre 12 a 24 horas. A veces puede que en 18 horas ya esté listo. Lo ideal es que puedas mover el frasco a un lugar más fresco. En climas fríos, menos de 20 grados, puede tardar entre 36 a 48 horas. Si hace mucho frío, puedes envolver el frasco con un pañito o colocarlo cerca de una fuente de calor suave, como por ejemplo la parte superior del refrigerador. Debemos siempre observar la textura, el olor y el sabor. El kefir listo tiene un aroma ácido pero agradable, una textura cremosa y un sabor ligeramente efervescente. Otro error muy común que altera la fermentación es usar demasiados búlgaros y poca leche, o al revés. Si hay muchos búlgaros y poca leche, el kefir fermenta demasiado rápido y se vuelve muy ácido, separando el suero en exceso. Si hay pocos búlgaros y mucha leche, la fermentación es muy lenta. El kefir queda aguado o sin cuerpo. ¿Cuál es la proporción ideal? Una cucharada de búlgaros por cada 250 ml de leche. Para un litro de leche, usa entre 3 a 4 cucharadas de búlgaros. Si tus búlgaros crecen mucho, lo cual es una muy buena señal, puedes separar una parte, regalar o guardar en el refrigerador para pausar un poco la fermentación. Lavar los búlgaros. Esto es uno de los errores más comunes y más difundidos. Lavar los búlgaros de kefir con agua. Muchas personas creen que hay que lavarlos cada vez que se cuelan, pero esto no es necesario y puede ser perjudicial, porque el agua especialmente puede dañar la microbiota del kefir, ya que contiene cloro. Los búlgaros pierden su capa protectora natural, se debilitan y fermentan peor. ¿Qué hacer? No lo laves, solo cuélalos suavemente con la cuchara de silicona o madera. Si están muy ácidos o con restos de leche vieja, puedes enjuagarlos con leche fresca. Pero no es algo que debas hacer siempre. Piensa en los búlgaros como una comunidad viva. Cuanto menos los estreses, mejor se desarrollan. El último error es usar leche inadecuada. El kefir necesita nutrientes para vivir. Si usamos leche muy procesada, los búlgaros no se alimentan bien. Evita leche ultrapasterizadas, muy procesadas o con pocos nutrientes.
las leches descremadas o deslactosadas, ya que esto tiene poca grasa y causa una fermentación débil. Usa siempre leches enteras pasteurizadas. Si también puedes tener acceso a leches frescas de vaca, también sería lo ideal. Si tus búlgaros están sanos, el kefir será más estable, más cremoso y más probiótico. Fermentar kefir es una práctica viva que se aprende con el tiempo. No te frustres si al principio cometes errores, todos los hemos cometido. Lo importante es observar, ajustar y seguir aprendiendo. Si este video te ayudó, déjame un comentario comentando tu experiencia con el kefir. ¿Qué error cometiste tú al principio? ¿Qué te gustaría aprender en los próximos videos? Y si conoces a alguien que está empezando con los fermentos, compártele este video. Gracias por estar aquí, por confiar en mí y por nutrir tu cuerpo con conciencia. Nos vemos en el próximo video.